ese santo que nos ilumina y que aquí sentimos su presencia en este salón dedicado a su memoria, a la memoria de ese gran santo, ese gran hombre de Dios, hombre de la filosofía, hombre de la inteligencia y de la enseñanza. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia, La República Dominicana en el contexto global. Agradecemos sobremanera la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Nos acompañan, por supuesto, el presbítero doctor Julio Martín Castillo Mejía, quien es rector de nuestra UCATESA. Un fuerte aplauso para nuestras autoridades. La doctora Viviana Brito, ella es vicerrectora académica. Magíster José Ángel González, vicerrector administrativo. También nos acompaña el doctor Luis César Ruiz. El doctor José Nicolás Pimentel nos acompaña también. La magíster Ada López, el doctor Néstor Ortega, el licenciado Rafael Abreu, ingeniero Rafael Vázquez, ingeniero Jochi Cornelio, también demás autoridades, personal docente, por supuesto estudiantes de nuestra universidad, la Asociación de Productores Copas Vega, asimismo están presentes aquí, que van a apoyar próximamente ese encuentro mundial de agricultura biointensiva. A nuestros invitados e invitadas especiales, bienvenidos y bienvenidas, y de nuevo para cada uno de ustedes un fuerte aplauso. Nuestro conferencista, el licenciado César Roberto Dagán Espaillat. Vamos a dar a conocer algunos datos biográficos de su persona. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio bilingüe New Horizon, donde obtuvo el título de bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas en el año 1995. Cursó la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en el año 1999. Posteriormente, realizó estudios de maestría en Derecho francés, europeo e internacional de negocios en la Universidad Panthéon, Assas París II, en París, Francia, 2000-2001. En adición, ha estudiado francés y civilización francesa en la Universidad La Sorbonne, en París, Francia, en el año 2000. Marketing y alta gerencia en la Escuela Barna, EADA Santo Domingo 2001-2002. Y gerencia política en la Universidad George Washington, en Washington, D.C., en el año 2007. Asimismo, ha participado en decenas de cursos y seminarios relacionados con su práctica. Domina los idiomas español, inglés y francés. Es profesor de las asignaturas Legislación Económica y Derecho Comercial en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde el año 2001 y del Diplomado de Comercio Internacional de Finjus desde el año 2005. En el ámbito profesional, en el año 1996 se inicia en la vida laboral como auxiliar en el Departamento de Recursos Humanos en la Secretaría de Estado de Agricultura. Posteriormente pasa al Centro de Ventas de Materiales Agropecuarios, donde ocupa varias posiciones. En 1998 ingresa como paralegal de las áreas de propiedad intelectual y migración al bufete de abogados Pellerano y Herrera. Tras obtener su título universitario, se desempeña como abogado asociado del Departamento de Investigación Extranjera de dicha firma.
En septiembre del año 2005 se independiza y funda conjuntamente con otros socios Seibel, Dargan, Enríquez y Herrera, una firma local con un concepto global que desarrolla su práctica en diversas áreas del derecho. Hasta la fecha, es el socio director del área de negocios internacionales e inversión extranjera en dicho bufete. De octubre del año 2008 al 22 de marzo del año 2011, se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales con rango de embajador. Actualmente funge como viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales. En el ámbito político, en el Partido Reformista Social Cristiano, expresidente del Frente Nacional de la Juventud, miembro de la Comisión Política, director ejecutivo del Congreso Joaquín Balaguer, vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina, miembro del directorio presidencial. Otros logros a resaltar: miembro fundador, coordinador de la Comisión de Formación Jurídica del Comité de Estudiantes de Derecho de la Pucamaima, 1998-2000. Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de París 2000-2001. Becario del programa de liderazgo del National Democratic Institute de los Estados Unidos en el año 2004. Director de la Asociación de Juristas Dominico-Franceses actualmente. Premio Nacional de la Juventud en el año 2008. Becario del Programa Iberoamericano de Alto Gobierno, Goberna, organizado por la Secretaría General Iberoamericana, la CEPAL, a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas desde el año 2011. Señoras y señores, con la conferencia La República Dominicana en el contexto global, una mirada al escenario mundial actual, resaltando la participación de República Dominicana en diferentes espacios, abordando retos y oportunidades de nuestra política exterior, recibimos, para amar más y conocer más nuestro país, la República Dominicana, al licenciado César Roberto Dargan Espaillat. Muy buenas tardes. Antes que todo quisiera agradecer al señor rector, el doctor Julio Martín Castillo, y al resto de a los señores vicerrectores y al resto de las autoridades de esta prestigiosa universidad. Asimismo, creo que también vale el reconocimiento a todos los estudiantes que en esta tarde, ante esta convocatoria, pues han acudido. En el día de hoy hemos aceptado con mucho gusto la invitación para venir a conversar con ustedes un poco sobre lo que es la política exterior en la República Dominicana y sobre todo cuáles son los retos y desafíos que tenemos por delante. Y en ese sentido, el título de la conferencia es República Dominicana en el contexto global, retos y oportunidades de la política exterior. Yo me permito, y espero que ustedes también si me lo permitan, pues romper un poco el protocolo y este tema que puede parecer tan complejo y tan aéreo y tan complicado, pues aterrizarlo un poco y más bien conversar en esta tarde con ustedes cómo vemos cómo podemos pensar en nuestro país, cuál debe ser su futuro, cuál es el espacio que abre la innovación, es decir, qué requerimos para integrarnos mejor a un mundo de cambios acelerados, complejo, competitivo y global.
Y creo que esto es algo más acorde con lo que nosotros podemos conversar en la tarde de hoy, precisamente porque hace apenas algunas semanas yo conversaba con un buen amigo de esta provincia que hoy nos acompaña, don Rey Lora, y hablábamos un poquito también de esos retos que tenemos por delante como país y cómo las cosas que van pasando allá afuera cada vez tienen más impacto y cada vez significan más en lo que pasa aquí adentro. Y precisamente hablando con Rey y también con una gran ayuda de Arturo Holguín y de muchos otros amigos aquí en esta provincia, pues pudimos venir aquí en el día de hoy a hablar con ustedes. Y es por eso que más bien de hablar de ese contexto global, yo quisiera compartir con ustedes, aprovechando un poquito la experiencia que he tenido en los últimos años, y hablar un poquito con ustedes de esa historia. Y una historia que yo quisiera dividir en tres partes. Una primera parte, que conversemos un poco de cómo el mundo se hizo chiquito. Yo creo que ese es el principio por donde esta historia comienza. En adición, yo quiero hablar con ustedes de que nosotros somos una isla, pero realmente no estamos aislados. Y en tercer lugar, yo quisiera hablar con ustedes de como país, qué estamos llamados a hacer de cara al futuro, aprovechando esos retos dentro del contexto global. Y vamos a empezar por el principio de esta historia, la historia de cómo el mundo se hizo chiquito. Y esto no es una cátedra de historia universal, ni mucho menos, pero yo quisiera simplemente hacer algunos recuentos de cosas que han pasado en el mundo en los últimos 100 años, tomando como referencia el año de 1914, y cómo esas cosas que han venido pasando en el mundo cada vez lo convierten en algo más pequeño, y sobre todo nuestro país, que muchas veces nos imaginamos efectivamente que es un pequeño país en el mundo, pues cada vez tiene un rol más importante en este contexto global. Y algunas de esas cosas que han ido pasando en el mundo, yo quisiera empezar por lo político. Y lo político en estos últimos 100 años, remontarme al año de 1914. Y es que en esta parte política, nuestro mundo pasó, esa gran aldea, a convertirse en una gran comunidad, pasó por diferentes procesos. Y nosotros fuimos de un mundo bipolar durante muchos años, es decir, un mundo donde en todo momento habían dos grandes bloques, a convertirnos de repente en un mundo multipolar, como es al día de hoy, donde muchos actores se disputan posiciones de principalía en el escenario internacional. Y hago este primer recuento y me remonto al año de 1914, porque el año de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Una guerra que era un reflejo precisamente de esos dos bloques que convivían en el mundo. Por un lado, la conocida Triple Alianza, que estaba compuesta por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, y por otro lado, el Entente, que estaba compuesto por el Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, Japón, los Estados Unidos. Aquí no importa, al menos para los fines de esta conversación que tendremos esta tarde, quiénes eran que componían cada uno de los grupos. Aquí lo que quiero dejar como reflejo es que en el año de 1914, cuando el mundo es sacudido por una guerra que lo divide en dos, se dividieron en dos bandos. Algunos, dependiendo de la ideología que tengan, podrán decir este era el bando bueno o este era el bando malo, pero lo que sí es que hubo un conflicto bélico muy serio, muy profundo, que trajo consigo alrededor de 40 millones de pérdidas de vidas humanas y que nos empezaba a dar reflejos de cómo el mundo era un mundo bipolar, dividido en dos espacios. Finalizada la Primera Guerra Mundial, aún persistían muchas tensiones en el mundo. Y no tardó mucho, hasta que en el año de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que se prolongó por 6 años hasta el año de 1945. Y en esta Segunda Guerra Mundial, si bien los actores eran diferentes, también poco a poco se sumaron a uno de dos bandos. Por un lado estaban los aliados, el Reino Unido, Francia, posteriormente los Estados Unidos, que se vieron forzados a entrar, la Unión Soviética, que en ese momento pues jugaba causa común con los países que lo conformaban, y por el otro lado el eje conocido con la conformación de Alemania, de Italia y de otras potencias europeas. Aquí es importante también resaltar de que poco a poco estas guerras y esta bipolaridad
nos fueron ayudando a la transición hacia ese mundo del que les hablo en el día de hoy. Y digo esto porque la Primera Guerra Mundial estalla con grupos de países a los que todavía se les llamaba imperio. Imperio va más allá de un país, se entiende como una gran superpotencia, con unos poderes inimaginables, pero que venían arropando una tensión que poco a poco iba a estallar, y por eso la Primera Guerra. En la Segunda Guerra Mundial, de igual forma, se juntan países que tenían causas en común y se dividen en dos. En el caso específico de la Segunda Guerra Mundial, finaliza en el año de 1945, y muchos de ustedes reconocerán cuáles fueron quizás causas significativas de que esto sucediera, sobre todo el bombardeo por parte de Estados Unidos de dos ciudades importantes de Japón. Y aún termina la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, y persistían muchas tensiones en el mundo. Era un mundo convulso, era un mundo complejo, era un escenario hostil, y las cosas, si bien había una llamada a paz, había un gran reto de reconstruir la economía global, había un gran reto de finalmente consolidar y establecer esa paz, que si bien habían pasado ya dos grandes guerras, no significaba que la paz había llegado. Y es por eso que la Segunda Guerra Mundial es sucedida por una guerra en la que no hubo muchos disparos, pero sí hubo mucha tensión, la Guerra Fría. La Guerra Fría, que inicia, el momento puntual puede ser discutido, pero inicia con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y en la que básicamente esos dos bloques de un mundo bipolar del que yo les hablaba se dividen entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos. Era un mundo en el que de un lado estaban los países que tenían cierta afiliación con el socialismo, con la izquierda, con el comunismo, con el marxismo, y por otro lado países que bajo el liderazgo de los Estados Unidos pues venían arropando otro tipo de causas. Esa Guerra Fría mantuvo la división mundial en dos grandes bloques. Hasta ese momento eran dos grandes bloques, y quizás habían países no alineados con uno con el otro, pero en sentido general el mundo estaba dividido en dos. Pero de repente el mundo fue poniéndose un poquito más pequeño, y esa bipolaridad, esos dos grandes bloques, pues fueron también desmoronándose y fueron construyendo eso que estamos viviendo en el día de hoy. Y yo creo que un punto de referencia importante es el año de 1985, cuando uno de esos bloques, el encabezado por la Unión Soviética, empieza una serie de reformas internas de cara a su transformación a los nuevos tiempos, y en consecuencia se debilita y se va fragmentando. En el año de 1985 inicia la perestroika. La perestroika era un proceso de cambios a lo interno de la Unión Soviética que fue dando también otros resultados. En el año de 1989, y esta es una imagen que vale más que 1000 palabras, en el año de 1989 cae el muro de Berlín. El muro de Berlín, no solamente por la extensión física que dividía una de las ciudades más importantes de Alemania en dos y reflejaba esa bipolaridad de la que yo les vengo hablando a ustedes, pero el muro de Berlín, cuando caen consigo esas ideologías antagonistas, y ese mundo bipolar poco a poco se va acercando más. Y posteriormente, quizás un paso todavía más importante, como una señal clara de que ya el mundo era otro, en el año de 1991, pues ocurre un golpe de Estado en esa ex Unión Soviética, y sin lugar a dudas el mundo avanza, el mundo se abre. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a un punto en el que, y cito este libro y recomiendo su lectura, de Charles Kupchan, un catedrático estadounidense en temas de política exterior. Llegamos a un mundo en el que, como él definía, no one's world, el mundo de nadie. Un mundo que, como ese dibujo que está ahí de un globo terráqueo con bandeja de todos, ya dejaba de ser un mundo bipolar con dos grandes potencias o dos grandes grupos disputándose el poder, y se convertía en un mundo en el que muchos ejes ejercían poder en diferentes áreas. Eso nos fue llevando, ese primer vistazo de esta historia de cómo el mundo se nos puso chiquito, la enfoqué desde el punto de vista político. Sin embargo, estos cambios también ocurrían en lo económico y ocurrían en lo comercial. Y yo les dije, vamos a hablar, no nos remontemos
a la época prehistórica. Vamos a hablar de los últimos 100 años, y 100 años pasan volando. En lo económico y en lo comercial, fíjense qué interesante coincidencia. En el año de 1914, cuando estallaba la Primera Guerra Mundial, también se inauguraba el Canal de Panamá. Y miren qué interesante, el Canal de Panamá, que el pasado día 15, el viernes pasado, cumplió 100 años, unía dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que más allá de lo que desde el punto de vista geográfico pueda significar, desde el punto de vista económico y comercial, cambiaba completamente el rumbo del mundo. Desde la época colonial, realmente hasta la República Dominicana, fue consecuencia de que no existiera un vínculo entre el Atlántico y el Pacífico, y por el viaje de los descubridores existió el descubrimiento de América. Sin embargo, ahora con un canal de por medio, la conexión entre Europa y Asia, entre América y Asia, América y Europa, era todavía más sencilla. Y ese acto específico de la apertura del Canal de Panamá en el 1914, quizás otros podrán tomar otra referencia. Yo quisiera también tomarlo como punto de partida de cómo en lo comercial y en lo económico el mundo se empezó a poner chiquito. ¿Y qué pasó? ¿Cómo les digo que este mundo se fue poniendo chiquito? Nosotros pasamos de un colmado a un mercado global. Nosotros pasamos de producir en el campo para vender en la ciudad o vender en el mismo campo, a producir en el campo para vender en el mundo, a comprar en los anaqueles de los supermercados cosas que no han sido producidas en nuestro país, a que se priorizara un bajo costo y una buena calidad a cualquier otro elemento. Y por eso nosotros pasamos de eso que puede haber sido una visión de colmado, que yo compro en la esquina de mi casa, a un mercado global en el cual todos estamos envueltos. Y esto tiene varias partes. En el año de 1947, justo después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, pues con esa visión de reconformación del escenario económico internacional, se suscribe por primera vez un acuerdo general sobre aranceles y comercio, conocido por sus siglas GATT. El GATT del 1947 era la primera vez que se convocaba a casi todos los países del mundo para hablar de comercio, para hablar de cuáles son los costos que cada uno de nosotros está cobrando en sus aduanas, para hablar de qué está pasando realmente en cómo podemos facilitar los procesos de internar productos en diferentes lugares, y marca el punto de referencia de un primer acuerdo de voluntades en materia comercial. Posteriormente, eso no era suficiente. Estábamos hablando de mediados del siglo XX. Y las conversaciones continuaron, y varias rondas de negociaciones, siendo la última una ronda celebrada, iniciada en Uruguay, dieron consigo de que en el año de 1995 se estableciera la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio todavía al día de hoy constituye el conjunto de acuerdos en materia de comercio que rigen las relaciones internacionales. La República Dominicana parte de esta organización, y ya no veíamos solamente el tema de los aranceles, ya no veíamos solamente qué me cobran a mí, qué me cuesta a mí ser parte de este escenario, sino que ya entonces empezábamos a ver otras disciplinas. Veíamos propiedad intelectual, veíamos solución de controversias, veíamos medidas sanitarias y fitosanitarias, de las cuales aquí, por estar hoy precisamente aquí en La Vega, quisiera hablar un poquito con más detalle más adelante. Pero se establece un conjunto de acuerdos no estáticos, sino en constante evolución y en constante negociación. ¿Y qué causó eso? Ese pequeño desorden que ustedes ven en la pantalla. Eso que algunos han llamado el Platón de los espaguetis, el Spaghetti Bowl, es un reflejo de, en la actualidad, los diferentes acuerdos comerciales que existen entre los países. Eso puede que si mañana tenemos esta conversación ya pueda cambiar, porque nuevos actores puedan surgir y nuevas oportunidades que se puedan presentar. Pero esto es un reflejo de lo que es el mundo en cuanto al comercio al día de hoy. Refleja las diferentes zonas en las cuales hay preferencias, cómo se cruzan unas con otras, y sobre todo nos da una imagen a nosotros de lo complicado que está ese escenario allá afuera, no viéndolo afuera, sino siendo nosotros
parte de él. Y en ese sentido, la República Dominicana no se ha mantenido al margen. En ese sentido, y ante esa dinámica, la República Dominicana no se ha mantenido al margen. Y a la fecha nosotros hemos negociado 5 acuerdos comerciales. 5 acuerdos comerciales que nos dan un acceso preferencial a 49 países. ¿Qué quiero decir esto? Que la República Dominicana al día de hoy mantiene acuerdos con Panamá, con Centroamérica, con el Caribe, agrupado en el CARICOM, con los Estados Unidos y con la Unión Europea, sumando dentro de todos 49 países. 49 países a los cuales se pueden exportar productos dominicanos sin pagar arancel, pero al mismo tiempo 49 países que pueden exportar hacia la República Dominicana sin pagar arancel. Entonces, dentro de ese desorden que vimos hace un momentico, de un mundo convulso, de cómo los acuerdos habían seguido proliferando y habían seguido avanzando, nosotros vemos que la República Dominicana no está al margen. Y esto es importantísimo para cuando veamos un poquito cuál ha sido la estrategia de llegar hasta aquí y sobre todo cuál es ese mundo que a nosotros nos espera allá afuera con los retos y oportunidades que esto conlleva por delante. Ya no solamente hablamos de negociaciones comerciales, de acuerdos comerciales. En ese mundo actual nosotros hablamos también de integración. Nosotros hablamos de bloques que van más allá del comercio, de eliminar aranceles, y nosotros hablamos de bloques que ponen sobre la mesa otros temas de interés: el medio ambiente, la seguridad, la migración, la salud, la educación. Cómo países de una misma región pueden emplear acciones conjuntas que puedan ayudar a lidiar con males que nos afectan, pero al mismo tiempo cómo pueden aprovechar las oportunidades que se presentan. Y este es un reflejo solamente en nuestra región de algunos de esos bloques de integración que se van formando. Algunos de los cuales nosotros somos parte y otros con los que tenemos algún tipo de relación. La República Dominicana, como ustedes habrán podido notar, desde el año pasado es miembro plena del Sistema de Integración Centroamericana, SITA. Esto es un proceso del cual ya nosotros veníamos agotando una historia con el resto de los países de Centroamérica y participamos como asociados, participamos como observadores, pero el año pasado culminamos nuestra incorporación plena y sobre todo este año, en el primer semestre de este año, ocupamos la presidencia no solamente de nuestro país, sino de los otros 7 países que conforman este importante bloque. La República Dominicana ha tenido una historia muy cercana con el CARICOM. Quizás la etapa más reciente no agradable por fricciones y tensiones que se han vivido con temas de los cuales ustedes quizás estén familiarizados, pero la República Dominicana mantiene vínculos muy cercanos con el CARICOM. Nosotros no somos miembros del CARICOM, pero tenemos un acuerdo de libre comercio con el CARICOM. Nosotros no somos miembros del CARICOM, pero conjuntamente con el CARICOM formamos un bloque de países, el CARIFORO, de cara hacia la Unión Europea. Nosotros no somos miembros del CARICOM, pero tenemos muchas iniciativas en materia de cambio climático y de seguridad que nos vinculan con el CARICOM. Otras iniciativas surgen y también nos dan una señal de qué pasa en el mundo. El ALBA, una iniciativa quizás con un corte más político, impulsada originalmente con mayor fortaleza por Venezuela y Cuba, tratando de agrupar en un eje países con la misma orientación política. Sin embargo, que con el pasar de los años también avanza a otros procesos de carácter económico, y con los cuales, por ejemplo, la República Dominicana mantiene una situación muy especial. Nosotros no somos miembros del ALBA como bloque político, pero nosotros somos miembros de Petrocaribe como espacio económico de acceso al financiamiento de combustible del cual se ha beneficiado la República Dominicana durante los últimos años. E inclusive se ha llegado a plantear la situación de que esa cohabitación que nosotros mantenemos, si en algún momento hubiese que decidir si para estar en Petrocaribe hay que ser parte del ALBA, quizás no estemos seguros de cuál sería la respuesta de la República Dominicana, aún con los beneficios económicos que esto traería consigo. Pero al mismo tiempo, así como Nicaragua, Venezuela, muchas de las islas del Caribe, Bolivia, Ecuador, Cuba, son parte del ALBA, asimismo emerge en nuestra región un proceso de integración que va más allá de lo comercial, que desde el año pasado se titula Alianza del Pacífico.
Alianza del Pacífico es un proceso de integración impulsado por Colombia, Chile, Perú y México, ahora incorporando también a Panamá y próximamente, ahora a Costa Rica y próximamente a Panamá, y del cual la República Dominicana es observador. ¿Y qué es lo que han dicho estos países? Han dicho, bueno, nosotros entre nosotros, ya tenemos acuerdos comerciales. ¿Cómo podemos dar un paso más allá y lograr libre tránsito de personas? ¿Cómo podemos lograr un paso más allá y lograr homologación de títulos? ¿Cómo podemos dar un paso más allá y lograr que